Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la genética cuantitativa y también sobre las características cuantitativas y cualitativas sobre un cultivo, en este caso, el maíz. El contenido a discutir que tenemos nosotros son los fundamentos de la genética cuantitativa. Como otro punto, tenemos fuentes de variación fenotípicas. Como otro punto, la aplicación al cultivo elegido. Y por último, la síntesis y prospectiva. El primer punto, pues, los fundamentos de la genética cuantitativa. Podemos decir que la genética cuantitativa estudia los caracteres complejos con múltiples genes y modulados por el ambiente. También podemos decir que en cuanto a su alcance, su objetivo es descomponer la variación fenotípica en componentes genéticos y ambientales para predecir respuestas a la selección y mejorar cultivos agrícolas. También podemos destacar que la genética cuantitativa es la rama que estudia los caracteres continuos controlados por múltiples genes y altamente influenciados por el medio ambiente. Su principal logro es la capacidad de descomponer el fenotipo en sus componentes genéticos y ambientales, utilizando la heredabilidad para estimar qué proporción de variación es heredable y, por tanto, predecir el progreso de la selección artificial en la mejora de plantas y animales. Dentro de los caracteres cuantitativos contra los cualitativos, podemos decir que los caracteres cuantitativos presentan variación continua, una distribución normal y son medibles. Un claro ejemplo sería en la altura y en el rendimiento del grano. En los caracteres cualitativos, pues estos muestran clases discretas, herencias mendelianas y son clasificables. Un ejemplo sería el color de la flor, la resistencia menogénica, también las resistencias a plagas y enfermedades. Y pues la importancia de esto sería la distinción entre estos tipos de caracteres con el método de análisis genético y es crucial para el mejoramiento genético. También podemos agregar que dentro de las características cualitativas, como recién lo dije, que tienen una herencia mendeliana, pues suelen seguir proporciones mendelianas como las características 3-1 o 1-2-1. Dentro de las características cuantitativas, estas están controladas por muchos genes, por eso se muestran en variación continua. Y pues también de importancia, en este caso, pues podemos elegir el método para tener un mejor mantenimiento según el tipo de carácter que nosotros elijamos. Bueno, ahora les hablaremos sobre las fuentes de variación fenotípicas. Lo vamos a descomponer en variantes. La primera sería los componentes. La variación fenotípica total se descompone en genética, ambiental y en la interacción del genotipo y el ambiente. Tenemos la variación genética que incluye efectos auditivos, dominancia y epistasis que influyen en la heredabilidad y la respuesta a la selección. También tenemos la importancia. Esta es la que comprende estas fuentes de variación que permiten diseñar programas para el mejoramiento y que sean más eficientes y predecibles. Tenemos la variación ambiental y su control. El origen de la variación ambiental se da en los factores edáficos, climáticos y de manejo agronómico. Esto se manifiesta en las diferentes parcelas, en este caso del maíz, por las temporadas, el clima, las etapas del año y las localidades. Tenemos el control. Este se controla mediante diseños experimentales en bloques, realizando repeticiones, covariables y análisis de modelos mixtos. Y se reduce el error y aumentamos la precisión en la estimación genética. Variación genética y efectos génicos. Los efectos genéticos son la variación genética que abarca los efectos aditivos que se transmiten a la descendencia. Dominancia, que depende de la combinación alélica y la epistasis entre cada loci. Tenemos también la heredabilidad en sentido restringido, que es la fracción aditiva de la variación genética. Esta es clave para predecir las ganancias por el método de selección. Tenemos la heredibilidad en sentido amplio, que cuantifica y mide la proporción de variación fenotípica atribuible a causas genéticas totales.
La importancia de esto es la comprensión de estos efectos. Es fundamental para maximizar las ganancias genéticas en programas de mejoramiento en las plantas. Ahora pues tenemos lo que es la aplicación en el maíz, lo que sería en la genética cuantitativa. Pues decimos que en el maíz, que es el cultivo que nosotros elegimos para hablar sobre las características cualitativas y cuantitativas, podemos decir que la genética cuantitativa en el maíz se aplica para mejorar caracteres complejos, como su rendimiento, la altura, tolerancia a la sequía y calidad del grano. Estos rasgos están controlados por muchos genes y también fluidos por el ambiente, por lo que se usan métodos estadísticos para seleccionar las mejores plantas. Pues gracias a estas aplicaciones se desarrollan híbridos de alto rendimiento, se incrementa la estabilidad del cultivo en distintas condiciones climáticas y se acelera el progreso genético en los programas de mejoramiento. Ahora vamos a hablar de la síntesis y de la prospectiva. Tenemos como primer tema la integración de componentes de variación. Tenemos la descomposición. Es la descomposición orienta las estrategias de mejoramiento genético y permite maximizar la ganancia. Tenemos la selección de caracteres, que es elegir caracteres cuantitativos de alto valor heredable y minimizar los efectos secundarios o los no deseados mediante diseños robustos que incrementan la respuesta a la selección. Y el último paso sería la integración de datos, es integrar los datos fenotípicos y genómicos para acelerar el progreso genético, y esto mejora la precisión de la selección. Los retos y el futuro de la genética cuántica. Los desafíos en esta rama incluyen la interacción genotipo-ambiente compleja, la arquitectura genética de los rasgos cuantitativos y de la escalabilidad de fenotipaje preciso. El futuro apunta a modelos predictivos basados en Big Data, edición genética de efectos cuantitativos y en la selección asistida por inteligencia artificial para acelerar la creación de cultivos resilientes y productivos que mejoren su producción y su resistencia a plagas y enfermedades. Bueno, pues a modo de cierre, podemos decir que la genética cuantitativa es esencial para la herencia de los caracteres complejos, demostrando que la variación fenotípica se debe a la interacción entre múltiples genes y el medio ambiente. El concepto de heredabilidad es su principal contribución, ya que permite predecir la proporción de la variación que es transmitible. Esto la convierte en una herramienta fundamental para los programas de mejora genética y para el análisis de riesgos de salud humana, al ofrecer el predictivo necesario para la selección y progreso evolutivo. Bueno, ahora les adjuntaremos un video hablando en una parcela de maíz, que fue el cultivo que nosotros seleccionamos, sobre las características cualitativas y cuantitativas. Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre el maíz, como nombre científico, el sea maíz. En este caso, aquí tenemos una pequeña parcela en la cual hablaremos sobre las características cuantitativas y cualitativas del mismo. Para empezar, el maíz es un cultivo que tiene un gran impacto en el mundo, ya que es uno de los más consumidos en cuanto al rubro agrícola. El maíz tiene un ciclo de vida de 70 a 130 días, teniendo dos fases, una vegetativa y una reproductiva. En la fase vegetativa miramos lo que es el crecimiento de la planta y su desarrollo, y en la fase reproductiva miramos lo que es el llenado de la mazorca. Y cabe destacar también que uno de los fertilizantes más utilizados para el desarrollo del mismo maíz, utilizamos lo que es el nitrógeno, que apoya el crecimiento del mismo. Bueno, ahora les hablaremos sobre las características cuantitativas del maíz. Estas son todas las características que se pueden observar y medir en una planta. En el caso del maíz se dividen en tres: en la planta, en el grano y en la mazorca. En el caso de la planta podemos observar primero la altura de la planta, la altura del nudo de la mazorca, el número de nudos que tiene la planta, el ancho y largo de las hojas. También podemos medir el diámetro del tallo y los días que tarda en crecer hasta cierta altura. Ahora hablaremos sobre el grano. El grano podemos medir su rendimiento,
su diámetro y longitud, podemos medir el número de hileras que hay por mazorca y el número de granos que hay por hilera. Ahora hablaremos sobre el grano. El grano se puede medir por su espesor, por su peso de 100 o 1000 granos y por su rendimiento, que su rendimiento es un compuesto de almidón y de carbohidratos del 78 al 80%. Bueno, ahora les hablaremos sobre las características cualitativas del maíz. Pues en este las características son descriptivas y no son numéricas. En este caso contamos con lo que son la morfología de la planta, la calidad también de la planta y el comportamiento de la planta. Dentro de las características cualitativas tenemos lo que son los aspectos de la planta, el color de la planta y la uniformidad de la mazorca y de la planta. Pues dentro de los aspectos de la planta miramos si la planta cuenta con una vigorosidad y si es resistente o tolerante a plagas. También en el color de la planta notamos lo que es si la planta tiene alguna deficiencia de algún macro y micronutriente, el cual hace que su coloración cambie. También tenemos en la formación de la planta, tenemos que esta se compara con la otra planta de otra hilera para ver si tienen el mismo crecimiento e igual que la mazorca. Se comparan para ver los tamaños. También tenemos lo que es la forma de la mazorca. En este caso la forma de la mazorca es cilíndrica y cónica. Y en este caso puede ser de colores amarillo, blanco, morado, entre otros. También tenemos lo que son los usos derivados del maíz. Podemos utilizarlo en la alimentación de humanos y en la alimentación animal. Dentro de la alimentación de humanos podemos aprovechar este cultivo para hacer tortillas, harina, entre otras. Y en lo que es en la alimentación animal, lo podemos utilizar para forraje y para concentrado del animal. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y suscríbanse.